Buenos días, Ignacio. Muchísimas gracias por aceptar participar en esta sesión técnica de salud pública que se celebra todos los martes y que, bueno, en 15 minutos, no es una píldora, intentamos tener una visión de lo que hacemos dentro, de lo que se hace fuera y de los puentes que ya hemos tendido con diferentes actores que tienen una relevancia importante para la salud pública gallega. Así que, bueno, vaya por delante el agradecimiento de esta Dirección General y del Consejero de Sanidad por tu participación. Que sirva de presentación, claro, cuando vienen personas, ¿no?, a darnos una sesión técnica de la magnitud de Ignacio Dávila González, pues sería muy largo el currículum y como son solo 15 minutos voy a dar unas breves pinceladas, así que vaya también por delante mis disculpas por no relatar todo lo que has hecho en tu carrera profesional, porque entenderás que sería bastante largo. Bueno, Ignacio Jesús Dávila González, entre otras cosas, es jefe del Servicio de Alergología del Hospital Universitario de Salamanca, también es catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca, es presidente de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, de la SEAIC, y ha participado en múltiples proyectos de investigación, tanto como director de tesis como investigador principal, lo que le ha reportado la publicación de más de 200 artículos científicos en revistas tanto nacionales como internacionales con alto factor de impacto. Y yo creo que también es de interés saber que ha sido el editor principal de las 2 ediciones del Tratado de Alergología. Es una de las obras más importantes en lengua española referente a esta especialidad. Y también, es editor asociado de numerosas revistas como el Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology. Y sobre todo es una persona extremadamente amable y que hoy va a compartir con nosotros una sesión técnica que habla del futuro de la vigilancia epidemiológica y el control de la enfermedad desde el punto de vista de las enfermedades alérgicas, y nos va a comentar cuáles son los retos de futuro que nos vienen por delante. Así que, sin más dilación, Ignacio, cuando tú quieras. Buenos días. Se me oye bien, ¿no? Sí. Se te oye perfecto. Es que los únicos que podemos hablar somos nosotros, porque ves que está silenciado. Bueno, muchísimas gracias primero por la presentación, que ha sido excesiva. Gracias también por la invitación a participar a la Dirección General de Salud Pública y a la Consellería, ¿no? Y creo que es una cosa importante para nosotros, en concreto en mi caso, como presidente de la Sociedad Española de Alergología, poder participar en sesiones técnicas de salud pública. Así es que vaya mi agradecimiento por delante. Como tenemos 15 minutos, pues yo creo que ya empezamos. Entonces, el título es el futuro de la vigilancia epidemiológica y control de la enfermedad desde el punto de vista de las enfermedades alérgicas y los retos de futuro que se plantean. Este sería mi conflicto de intereses. En realidad, no tengo ninguno relacionado con esta presentación y siempre se ponen conflictos posibles de intereses, pero creo que no afecta ninguno a esta presentación. A modo de introducción, y hablando de lo que es la salud pública, las enfermedades alérgicas podríamos decir que constituyen una epidemia no infecciosa. Bueno, lo he puesto entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Por la cantidad de gente que afectan. Desde principios del siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, y a lo largo de este 21ª centuria, han ido incrementándose notablemente. Y entonces, por ejemplo, los niños pueden desarrollar síntomas de dermatitis atópica en algún momento de su vida en una quinta parte de ellos. La prevalencia de alergia alimentaria es del 3 al 5%, en la población general en los niños puede llegar al 10%. Si hablamos de sibilancias episódicas, ocurren aproximadamente un 30% de los niños. Y el asma afecta al 10% de los niños, al 5% de los adultos. La rinoconjuntivitis alérgica, no solamente por pólenes, pero también por otros aeroalérgenos, pues afecta a una quinta parte de la población en el primer mundo, ¿no? Y si vamos sumando todos estos, aunque algunas enfermedades se superponen y coinciden en el mismo paciente, y además añadimos, por ejemplo, la alergia a los medicamentos, la anafilaxia, la esofagitis eosinofílica,
y otras más, pues se estima que puede llegar a afectar a un 40% de la población, así que en algún caso casi se podría decir una pandemia, ¿no? Pero bueno, esta es la importancia que puede tener desde el punto de vista de la frecuencia de aparición en la población general. Las enfermedades alérgicas en general son el resultado de una interacción entre factores genéticos y ambientales. No es alérgico el que quiere, sino el que puede en realidad. Y existe una serie de factores genéticos no bien conocidos, pero que sí se sabe que tienen un componente hereditario importante. De modo que si uno de los progenitores tiene alguna de las enfermedades alérgicas clásicas, atópicas, fundamentalmente dermatitis atópica, asma o rinitis alérgica, asma alérgica o rinitis alérgica, pues el 30% de la descendencia presentará alergia, si lo tienen los dos, un 60%. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente influye la base genética, que influye mucho, pero también los factores ambientales, y estos son los responsables de que se hayan incrementado tanto las enfermedades alérgicas en las últimas décadas, sobre todo. Y hay una serie de exposiciones ambientales a lo largo de la vida, tanto prenatal como en la primera infancia, como incluso durante la vida adulta, como por ejemplo la contaminación, el humo del tabaco, los virus son muy importantes, pero también precisamente los aeroalérgenos, que los tengo aquí para hablar ahora de ellos. Esto, junto con la predisposición genética y a través de inducción de variaciones epigenéticas, hacen que se manifieste o no se manifieste la enfermedad alérgica. Las variaciones epigenéticas, para entenderlas un poco, son alteraciones que no afectan a la secuencia del ADN, pero que sí que afectan a la expresión de los genes. Es como si un gato le ponemos guantes y un bozal, pues evidentemente, aunque tenga garras y aunque tenga dientes, nunca va a cazar ratones. Bueno, pues si no se expresa el gen, no desarrollaremos la enfermedad. Pero estos factores ambientales influyen en estas alteraciones epigenéticas y pueden dar lugar al resultado de la enfermedad. Lo que sí se sabe, ya entrando más en concreto, que hay una serie de factores ambientales, aparte de los factores sistémicos. Está la Guía Española de Manejo del Asma en su última versión, publicada en 2023, que hay factores ambientales que favorecen el asma, como por ejemplo la contaminación, el ozono, el dióxido de sulfuro, el dióxido de nitrógeno, el monóxido de carbono, las partículas de suspensión. Y aquí tenemos fundamentalmente aeroalérgenos como los ácaros del polvo, los hongos, o alérgenos de origen vegetal como los pólenes, que es lo que vamos a centrarnos fundamentalmente en esta charla. Por tanto, son factores desencadenantes de síntomas, por ejemplo, y agudizaciones de asma y, por supuesto, también de rinoconjuntivitis alérgica, aunque también, si nos ponemos estrictos, participan en la incepción de la enfermedad, es decir, en el hecho de que se pueda producir la enfermedad. ¿Es la vigilancia aerobiológica una herramienta de salud pública? Pues yo creo que sí. Esto se ve reforzado por lo que expresa el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente 2022-2026, el PESMA 2022-2026, en el apartado 6.3, en las líneas de intervención de prevención y protección de la salud. Pues una de ellas es garantizar la prevención de enfermedades derivadas de la contaminación atmosférica, la mala calidad del aire, a través de la vigilancia, análisis y evaluación de datos instantáneos y acumulados de medidores de contaminación y las actuaciones que se deriven. Y en el punto E, pues indica que es necesario fomentar sistemas de vigilancia de polen y otros aeroalérgenos atmosféricos. Entrando ya en este aspecto, la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica mantiene una red aerobiológica que cubre todas las provincias de España. En algunos casos hay más de un captador en la misma provincia, porque está constituida por 61 estaciones de monitorización de pólenes, con un captador que se llama tipo Burkhardt, que lo que nos permite es determinar la concentración de pólenes en el aire. Y está formada tanto por miembros del Comité de Aerobiología Clínica, específicamente de la SEAIC, que se encarga fundamentalmente de esta red de aerobiología, pero también con redes de comunidades autónomas e instituciones de comunidades autónomas, como por ejemplo sucede con la Junta de Galicia o la Xunta de Galicia, ¿no? Y lo que ofrece son datos de taxones de pólenes más relevantes y hongos, en este caso alternario, que pueden ser
dependiendo de las épocas, hasta diario, y que también hay sistemas de alerta. En este sentido, nosotros tenemos esta página web en pollenlist.com. Aquí tengo los niveles de cupresáceas de la última determinación, que los cogí ayer. En Galicia se ve que ahora está bastante bien, son niveles bajos, hace poco estaba más alto, esto es el efecto sin duda de las últimas lluvias, pero por ejemplo en las cupresáceas están ahora bastante elevadas los niveles, en niveles altos en la cuenca mediterránea, ¿no? Entonces dispone de un módulo de interpretación de recuentos y de historia de la red. También explica las principales plantas alergénicas y hongos en formato foto para su reconocimiento, proporciona información sobre los responsables de las diferentes estaciones y tiene un módulo en construcción en este momento, todavía no está disponible porque acabamos de renovar toda, de información para pacientes, aparte de que mantiene las bases de datos de interés en agrobiología y alergia. Y otros aspectos, y aquí tenemos, por ejemplo, el Platanus, que sí que el plátano de sombra, que en Galicia sí que se ve en algunas de las estaciones cómo está incrementado. Estos datos son de los últimos datos disponibles, pero no son de los últimos, son de la última semana, pero no de los últimos días, ¿no? Que probablemente hayan bajado también, pero bueno, se ve cómo influye en algunas provincias, en algunos captadores, pero también en el resto de España, ¿no? Entonces, ¿qué también puede ayudar? Muy importante, hacer el diagnóstico etiológico, es decir, intentar correlacionar los síntomas con los picos de polinización para llegar a un diagnóstico más claro de que ese polen está produciendo síntomas en un paciente sensibilizado. Nos permitirá en un futuro, o también ayudará a definir un tratamiento más personalizado al paciente, es decir, elegir la inmunoterapia, en este caso, por ejemplo, más adecuada, mejora las expectativas de evolución de la enfermedad y además, esto es muy interesante, permite evitar situaciones de exposición ambiental elevada, es decir, mediante las notificaciones o las consultas que se pueden hacer a esta página web, que es de acceso gratuito por parte de los pacientes, el día que el polen esté muy elevado pueden tomar las medidas adecuadas y además incluso no exponerse al polen y disminuir la exposición y por tanto a la sintomatología. Además hay luego unas aplicaciones de las cuales he traído una, por ejemplo, esta aplicación se llama Alerta Pólenes, está hecha en colaboración con colaboración de la SEAI con el laboratorio Almiral y entonces lo que nos marca fundamentalmente adaptado a la zona del paciente donde vive, en este caso yo lo he hecho ayer por la noche, el riesgo de alergia ahora mismo tenemos bajo, aquí también está lloviendo mucho y por tanto los pólenes los están barridos. También indica cuál es la calidad de aire a nivel general, con esta escala aquí, y luego pues indica los granos, la concentración de granos, se ve que todas son bajísimas, de cupresáceas, de fresno, de gramíneas y de olivo. Actualmente no estamos, aquí estaríamos nosotros también en la época del plátano de sombra. Y luego permite, bueno, también la situación del clima y o de las características de temperatura, viento y humedad, y cómo te encuentras hoy, permite registrar los síntomas. Esto después se puede llevar a la consulta del médico y ver si coincide con los picos de polinización y también hacer una monitorización del paciente. Esto, el paciente es selectivo, evidentemente. Si quiere compartirlos con el médico, pues aprovechamos la información y si no, pues evidentemente le sirve a él también un poco para ver la evolución de su sintomatología. Por tanto, esto sería lo que traduciría a tiempo prácticamente diario, cuando en primavera, por ejemplo, sí que hacemos los recuentos diarios en muchas de las estaciones, permite a los pacientes tener los datos disponibles en el móvil. Además, tiene recuerdos también para la sintomatología, para que tomen la medicación, perdón. También, desde la Sociedad Española de la Red de la Sociedad Española de Alergología, en concreto de la Comisión de Biología Clínica, lo que hacemos también es una predicción de cómo va a ser la primavera. En colaboración con una universidad andaluza, podemos hacer una previsión para los pólenes de gramíneas solos, un modelo matemático de cómo va a ser la primavera. Entonces, esta es la predicción de 2024. En general, no va a ser una primavera con estas predicciones. Luego también depende de los regímenes pluviales más cercanos a la primavera, que eso no se puede predecir, y porque evidentemente barren los pólenes y disminuyen la exposición. Pero en general, por ejemplo, en Galicia,
lógicamente siempre va a ser una primavera leve en general, muy leve en Canarias y en Almería, por ejemplo, y donde va a ser más intensa fundamentalmente es en la zona centro, Castilla-La Mancha, Madrid, sobre todo en Extremadura, en algunas provincias andaluzas como Sevilla o Jaén, y también moderada en todo el interior de Andalucía, ¿no? Y también en Castilla y León, mientras que será más leve en el resto de las regiones. Esto permite también adelantarse un poco a los sistemas, a la sintomatología y prever un poco, igual que cuando estuvimos en la reunión, también los datos de pólenes permiten a las distribuidoras de farmacia es tener más o menos, por ejemplo, broncodilatadores o antihistamínicos para cuando se prevean los picos de pólenes más importantes. Retos de futuro, que es también lo que se planteaba con la vigilancia aerobiológica. Bueno, pues nosotros como reto a nivel de sociedad inmediato, pues garantizar la continuidad de la red aerobiológica existente, que la estamos financiando nosotros o sea, no nosotros solos, pero tenemos acuerdos con las distintas universidades y comunidades, pero muchos son nuestros y además tenemos que financiar esos acuerdos, ¿no? Aumentar la concienciación social de la importancia de la vigilancia aerobiológica. Yo creo que esto es una labor que estamos realizando a través de distintas maneras, pero que también yo creo que los servicios de salud pública o las direcciones generales de salud pública creo que también son conscientes de ello. Intentar aumentar el número de aeroalérgenos que se evalúan en el sentido de aumentar, por ejemplo, más hongos. Ahora solamente se da al alternar y no en todas las estaciones u otros pólenes. Tendríamos que adquirir captadores automatizados que son mucho más rápidos porque ahora los tienen que leer una persona en concreto. Los de tipo ciclónico nos permitirían monitorizar la cantidad de alérgeno al que está puesto un paciente, no el número de polen, sino la cantidad de proteína. Integrar las alertas aerobiológicas con las alertas de niveles de contaminantes, creo que sería un paso interesante. Aplicación de inteligencia artificial a los modelos predictivos y ampliar el número de pólenes que podemos predecir, en el sentido de que ahora solo hacemos las gramíneas, y hacer frente al impacto del cambio climático en los niveles de polinización. Por última diapositiva, que no sé cómo voy de tiempo, si voy bien, yo creo que ya estoy acabando, la última, algunos aspectos también del impacto del cambio climático sobre los pólenes. Pues va a cambiar la distribución de muchas plantas, va a cambiar el inicio y la duración de las estaciones, ya lo está cambiando, son mucho más elevadas, aumenta la producción de polen, por tanto la concentración, pueden aparecer nuevas especies invasoras, es el caso de la ambrosía en toda Europa, que no es una especie autóctona y que es bastante alergénica. Este problema tenía mucho más en Estados Unidos, ahora tenemos importado. Cambio en la alergenicidad de las sustancias, de las proteínas alergénicas y fenómeno adyuvante, muchas veces ligado a la contaminación, y las tormentas de polen que pueden desencadenar asma en gran parte de o en una parte importante de la población. Y al final el efecto claro es aumentar la duración de la polinización y la gravedad de los síntomas, e incluso yo creo que puede inducir nuevas sensibilizaciones. Y bueno, nada más, esto sería todo. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Ignacio. Bueno, pues esperamos seguir colaborando con vosotros. Estábamos comentando off the record, las subdirectoras y yo, que esto tiene que ser una de nuestras líneas clarísimas en vigilancia epidemiológica, ¿no? En vigilancia y la interacción con sanidad ambiental. Así que, bueno, como hemos cumplido 15 minutos exactos, cuando tenemos estas sesiones técnicas no hay turno de preguntas, solamente darte nuevamente las gracias y desearos a todos muy feliz mañana. Muchísimas gracias, encantado. Hasta luego. Hasta luego.